Hablar de Heaven's Fields, la ruta de Sakura es algo complicado, ya que tiene muchos conceptos y explicaciones nuevas, además es para muchos la ruta más querida y alabada de todo Stray Night. Para mí es mejor que Unlimited Blade Works, pero tampoco me parece aplastante la diferencia de calidad. Razones que explicaré y analizaré. De todas las rutas animadas, esta es la única ruta que depende de otras rutas para entender un contexto completo. En el papel son 3 películas. Pero en la práctica, para comprender y disfrutar como corresponde el contexto, dependes de haberte visto, o todo Fate Zero, o haberte visto 2 capítulos de 40 minutos pertenecientes a Unlimited Blade Works y un tercer capítulo de 20 minutos de esta misma serie. Esto es porque Ufotable decidió que esta ruta sea animada para espectadores que estén totalmente familiarizados con este universo, por lo tanto no puedes partir con Heaven's Feel como tu primera obra de Fate, al ser la más alabada por el público. ¿Por qué digo esto? No se explican ni las reglas más básicas y los encuentros son iniciales con los Master, son mostrados con una diapositiva de PowerPoint a modo de opening, siendo interesantes para los que conocen la saga, pero un sinsentido para alguien nuevo. Un ejemplo de por qué esto es importante, sin haber visto Unlimited Blade Works completo, no se entiende por qué Caster se rinde tan fácil ante Assassin, ya que no tenemos de fondo la historia del Master y Servant. Si ya de por sí Caster fue desaprovechada en esta ruta, peor es cuando ni se sabe lo básico del personaje. ¿Por qué señalo esto? Tengan en cuenta que no es una trilogía de 6 horas, ya que necesitas más de las 6 horas de la película para tener un verdadero contexto. Siendo la única ruta de Fate, que depende tanto de otras para ser presentada. Sin lugar a dudas su punto más fuerte es la animación y música, siendo solo comparable con Kimetsu no Yaiba en este aspecto. Algunas cosas que hacen tan bueno el apartado técnico son los siguientes. Un uso de luces tenues, reflejos y sombras para subrayar la tensión emocional. Una paleta de colores donde dominan los negros, violetas y rojos, en línea con el tono más psicológico, oscuro, depresivo y violento de la ruta de Sakura. Fondos muy trabajados, con excelentes efectos de que se va la luz, cuando pasa la sombra, dándole algo de terror a esta entidad. Y por supuesto las peleas son las mejores de Stray Night, teniendo 3 batallas excelentes, Saber contra Berserk, Shiro y Raider contra Saber y la persecución de Lancer contra Assassin. Donde más destaca todo lo mencionado, color, calidad de movimiento e intensidad es en las animaciones de la espada de Saber Alter, las cuales son calidad pura. La música es otra maravilla. Compuesta principalmente por Yuki Kajiura. El estilo usado en las películas combina elementos orquestales con influencias electrónicas y vocales, encajando perfectamente con la profundidad que intenta transmitir la obra. La compositora a menudo incorpora voces en sus composiciones. Las voces pueden evocar sentimientos de nostalgia, anhelo o desesperación, lo que se alinea perfectamente con los temas de amor y sacrificio. Destacando para mí principalmente el tema de batalla entre Saber Alter y Berserker, siendo de las mejores pistas de toda la saga Fate. Al menos en lo espectacular, estas películas son lo mejor en este apartado. Entre los puntos destacables estaría lo siguiente. Las mejores peleas de todo Stray Night de forma indiscutida. Ilias Bilbona Insver. En las otras rutas la pequeña Ilia fue un personaje bastante plano, cuya participación no fue lo suficientemente buena. En esta ruta tuvo una mejor participación y desarrollo. Logra tener unos lazos de hermandad muy bien logrados con Shiro, donde se protegen mutuamente, hay un vínculo de confianza y está dispuesta a sacrificarse por sus amigos. También posee una maduración, al aceptar su naturaleza como fuente del Grial y ayudar de la forma más honesta a Shiro a obtener lo más parecido a la salvación cuando estaba a punto de perecer. Al menos en la ruta animada, es la única Iliasville que es capaz de reconciliarse con su pasado, ya que la del otro anime está full traumada con la pérdida de sus padres. Pero en Heaven's Feel da una muy superior participación, llegando a sacrificarse, tanto para salvar a su hermanito, como para también detener el nacimiento de Angra Mainyu, siendo realmente la salvadora. Uno de los puntos positivos que resalte al inicio fue la buena animación, pero hubo un detalle excelente en la dirección. En cierto momento se muestra a Sakura visitando un lugar que parece Disney, todo es una fiesta de luces, golosinas y diversión. Hasta que lentamente algo en la escena está mal, cuando los participantes corren despavoridos al ver a Sakura comer. La escena cambia y nos muestran la realidad, Sakura en su versión sombra devorando humanos, y la escena bonita anterior, es como ella percibía la realidad de tan horribles actos. Este tipo de escenas, el uso de sombras, el ambiente desolador, incluso recursos como poner nieve en los escenarios, o mostrar solo la boca de los personajes al consumirse por el frío, logra transmitir un ambiente más lúgubre, haciendo sentir que una gran tragedia va a pasar. Una buena narrativa, al menos en este aspecto, quitando la dependencia a las otras rutas para saber los contextos.
Esta ruta se enfoca mucho más en la historia y se siente mejor conectada con Fate Zero, al dar más contexto de todo. Me explico. En esta ruta al fin se explica bien la existencia del Angra Mainyu, criatura perteneciente al zoroastrismo, la cual representa toda la maldad del mundo en sí mismo, corrompiendo y acumulando emociones negativas. En Fate Zero se comentó que el grial por el que se pelearía no era el real, pero sí uno de gran poder. En esta ruta se aclara que este grial está corrompido, ya que en la tercera guerra por el grial Angra Mainyu fue quien pudrió todo, por ello la invocación de servants no heroicos. Otra cosa nueva y muy interesante, es que al fin se explica bien cuál es el origen del santo grial y el por qué las tres familias, Ainsberg, Marikyo Mato y los Tosaka son tan importantes. Además de la activación de la tercera magia, el Heaven's Fields, que sería la solución buscada en Fate Apocrypha por Tokisada Amakusa. En esta ruta a diferencia de las anteriores, Seibersi menciona su pasado en la anterior guerra, explicándole a Shiro no solo quién es Ilyasville, sino también las verdades acerca de Emiya Kiritsuru. Siendo esta información algo que pudo haber influido en la decisión de Shiro de abandonar sus ideales, al saber que su héroe no es tan héroe. A diferencia de la otra ruta donde lo tenía idealizado. Uno de los personajes que volvió en gloria y majestad fue Kotomine Kirei, en la otra serie, su participación fue patética. En esta ruta la verdad es que se lució, volviendo a ser el mismo sujeto calmado y frío, capaz de hacerlo todo con tal de lograr sus objetivos, explorando un poco su pasado, y dándose cuenta que siempre fue un psicópata, probablemente teniendo un fallo de nacimiento y no porque alguna experiencia lo volviera así. Presenta un potente choque de opiniones contra Shiro, tanto en la conversación que tuvieron en el auto, como en su pelea final por el nacimiento o no de Angra Mainyu, resumiéndose su duelo filosófico, ¿son los pecados del padre también del hijo? ¿Se puede juzgar algo que ni ha nacido? Obviamente Kirei jugando mucho con la naturaleza retorcida, viviendo actos que para el común serían malos, como neutrales según él. Además en esta ruta se papeó a Souken, lo cual siempre es bueno. El nuevo Servant Assassin me pareció interesante, generalmente esta clase es débil, inútil y presenta una desventaja para el portador. Este nuevo Assassin fue usado bastante bien, como un ninja, con muchos ataques por la espalda o tácticas muy sucias las cuales le ayudaron a compensar la batalla. Además, esa forma de actuar rastrera y silenciosa sirvió bastante al inicio, encajando bien con la temática misteriosa y desoladora de esta ruta. Raider por fin tiene una participación digna, destacando más que nada, su pelea final junto a Shiro vs Saber Alter. Y sobre todo su vínculo con Sakura, donde los une un pasado y dolor. Ya que en la mitología ella también fue abusada por Poseidón y castigada, por lo que se entiende perfectamente el deseo de salvar a Sakura. Esta versión de Rin Tosaka me pareció mejor que en su ruta, para empezar no es una tsundere insoportable como en la anterior ruta. En esta ruta al menos al inicio, asume una intención de ayudar a Sakura, a diferencia de la otra ruta donde ni siquiera sabía para qué quería ganar el Santo Grial. De hecho es en esta ruta, donde después de Sakura cogerse a Shiro, ambas empiezan a tener un vínculo y una mucha mejor relación, interacciones inexistentes en la otra ruta. Posteriormente a la revelación asume de forma mucho más madura, el rol de protectora de la ciudad, estando dispuesta a matar a Sakura con tal de salvar a la gente. Ya en el final, logra tener una verdadera relación de hermanas con Sakura. Al darse cuenta que no la estaba protegiendo al ignorarla, como en la otra ruta. En la parte final con un gran conflicto interno entre su humanidad y sentimientos, versus su deber como maga al liquidar a Sakura. En resumen, es una Rin Tosaka mucho más madura, centrada en los objetivos y que como heroína tuvo un mejor papel que en su propia ruta, llegando a ser un buen personaje en esta línea. Con Emiya Shirou, me pasa algo similar. Al principio parece ser el mismo beta de la ruta anterior, incapaz de encarar al Shinji como se debe. Sin embargo, a medida que el estado emocional de Sakura se va descontrolando, asume un rol mucho más de hombre, que en las otras rutas, primero buscándola ella siendo de soporte emocional. Para una chica claramente insegura y con secuelas. Un gran acierto por su parte haberle dado a entender que ella siempre será bienvenida con él y que su casa es su casa. En cuanto a los ideales, muchos odian a este Shiro, porque es el único que abandona sus ideales. Cuando al menos para mí, es precisamente eso lo que lo hace mejor. Para mí los ideales del otro Shiro, son puro idealismo y una lluvia de sufrimiento en nombre del altruismo. Un camino que solo lleva a la autodestrucción, tal como dice Archer en la otra ruta. Mientras que este Shiro, es más cercano a lo que haría una persona común. La mayoría de las personas, por la persona que ama, mandaría al carajo a los demás, la mayoría no cargaría con un dolor y un peso para toda la vida, por desconocidos que no has visto en tu vida.
Para la mayoría una persona cercana es mucho más valiosa que un montón de pendejos que ni conoces y que seguro más de uno es una basura de persona. Este Shiro tuvo la encrucijada, matar a la mujer que amas, para salvar unos desconocidos. O arriesgarte a salvarte sabiendo que muchos podrían pagar las consecuencias. E hizo la elección más natural. Una elección que está basada en poner los sentimientos propios e intereses personales por sobre desconocidos y randoms. Es una elección que conlleva cierto grado de culpa y responsabilidad. Pero también se necesita mucha determinación. Tampoco está basada en nada. Puesto que Shiro entiende que hay bondad dentro de Sakura, no la ama porque mate personas o una estupidez así, ama su forma de ser y es por ello que tiene que salvarla de la oscuridad que la está devorando. Y la verdad no tengo nada que criticarle al personaje, porque entre la mujer que amo y unos desconocidos, me la sudan completamente los segundos. Y en cuanto a poderes, es un Shiro bastante más limitado, sin el abuso de power-ups, sufriendo constantemente las consecuencias de usar el poder de Archer, llegando incluso a perder su cuerpo, al haber llegado al límite. El personaje de Sakura, también bastante interesante y trasfondo muy bien trabajado. Sakura ha estado constantemente en un estado adormecido mental y emocionalmente, como una forma de contener los traumas por los abusos constantes. En esta ruta por fin exploramos completamente el contexto que hay detrás de la chica: timidez, sumisión, falta de autoestima, y pérdida de brillo en los ojos, pese a mostrar una máscara de alegría al sonreírle a sus cercanos. Sakura hasta hace poco no se permitía sentir, pero a medida que avanza la película, todo lo que tenía reprimido se va liberando, con consecuencias desastrosas, por hay un gran dolor e ira acumulados. La falta de autoestima y vergüenza es uno de los rasgos mejores escritos en el personaje, queriendo alejarse de su nuevo hogar, al no querer dañarlos, e incluso sintiéndose indigna de ser querida por el hombre que ama, todo esto producto de un pasado de abusos, tanto del entrenamiento de Souken como el enfermo de Shinji. Un rasgo que hace notar este tema de la vergüenza, es que cuando el perdedor de Shinji intenta usar la fuerza con ella, pese a resistirse, lo que detona realmente su ira y el estar dispuesta a detenerlo a cualquier costo, no es el acto en sí, es la idea de que el enfermo de Shinji le cuente las asquerosidades que ha hecho con ella, a Shiro, del cual Sakura está enamorada. Demostrando que ella es capaz de poner al hombre que ama, la opinión de este hombre sobre ella, por encima de su misma integridad. Como este es un trauma por abusos constantes y no tratados, Sakura solo puede reprimir las emociones, dejando las secuelas a la vista. Sin embargo, todo esto en algún momento iba a explotar. Tanto en su descontrol al momento de utilizar la magia, como sus impulsos sexuales que también están descontrolados. Cuando Shinji hace su última estupidez y es eliminado, finalmente Sakura cede ante la corrupción del Angra Mainyu y libera la parte oscura de su personalidad. Una persona tan amable como ella puede sentir envidia de los privilegios de su hermana Rin, que comparada a ella ha tenido una vida mucho más sencilla. Una persona tan servicial con los suyos puede desear el poder de forma insana y desquitarse con los demás por todo lo que ha sufrido. La admiración hacia su hermana puede convertirse en prepotencia cuando se ha dado cuenta que la ha superado en poder. Como nunca ha tenido una vida sana, también demuestra celos de forma descontrolada al ver a Rin con Shiro. Una persona bondadosa al ser corrompida puede volverse cruel, fría y despiadada, llegando hasta las últimas consecuencias para cumplir su meta. Pero siempre hay un punto de recuperación en esto. Habiendo bondad, es gracias al esfuerzo de Shiro, que demostró que realmente la amaba. Y a Rin, su hermana, que un poco tarde, decide darle todo su afecto y estar para ella. Que finalmente se abre la puerta para superar el trauma. Seguir adelante, tratando de ser feliz junto a las personas que ama, tomando sus propias decisiones y siendo valorada, a diferencia de antes, donde solo era una herramienta. Para eventos así de difíciles, la ayuda de los cercanos es primordial, un buen entorno y afecto de las personas importantes sin ser juzgadas. Al final Sakura resulta un personaje bastante completo, mostrando un abanico de emociones, tanto negativas, como positivas y características psicológicas, que representan correctamente a una víctima. Entre los problemas que encuentro a esta ruta serían los siguientes. La primera película tiene un problema de ritmo bastante obvio, hay ciertos momentos que son extremadamente lentos, sintiéndose pesada la obra, no porque estén hablando de temas densos, sino por la lentitud. En especial señalo en esto las apariciones de Sakura y Shiro, donde verla perdiéndose en la ciudad y sus interacciones cortan demasiado el ritmo. Hablando de Sakura, si bien no está mal el personaje y su romance con Shiro tampoco está tan mal. La razón por la que se enamora es estúpida y un tremendo meme, digo enamorarse porque ve a un pelotudo a través de la ventana saltando una valla. Para eso jugaban la vieja confiable de que la salvó de unos matones o algo así, aunque trillado hubiera sido menos mierda que ese otro motivo. Seiber Alter.
Pese a tener un diseño imponente, como versión oscura de mostrar mucho más poder que la Saber normal, confirmando el meme de personaje jugable inútil, enemigo rotísimo. Realmente la idea de una Saber oscura fue desperdiciado a más no poder, solo muestra una personalidad fría y nada más. Hubiera sido excelente ver cuáles son los ideales del lado oscuro de Arturia y qué tanto está dispuesta a hacer para conseguir sus objetivos. Pero fue reducido simplemente a un Terminator rubio. Una gran oportunidad desperdiciada. Lo conveniente a más no poder que fue la espada enjollada de Selrech. Sakura era tan fuerte que fue capaz de papearse a Gilgamesh, sumado a que tenía el mana del Grial y Angra Mainyu, siendo alguien imparable y habiendo derrotado a la misma Rin sin despeinarse. ¿Qué hicieron estos genios? Pues se sacaron una espada tan rota, que contiene el mana de otros universos. En resumen, la daga de mierda tenía mana prácticamente infinito. Entonces solucionamos el problema de un personaje muy poderoso, con una espada que te hace invencible. Qué forma tan floja de arreglar el problema. Y para remate Rin tira la espada, sin haber dejado del todo derrotada a Sakura, intentando salvarla con el poder del amor. No usó ni un poco la cabeza para darse cuenta que si el plan salía mal se morían todos. Shouken mató pese a ser un hijo de la gran Pu. Resulta decepcionante también, es un viejo decrépito, degenerado que hace todas sus aberraciones solo por querer ser inmortal. Una idea muy explotada, pero que en caso de él, no hay una filosofía, una chispa o un algo, que le haga destacar. Por ejemplo, Orochimaru quería lo mismo y tenía una capacidad argumentativa que lo hacía brillar. Shouken es solo un viejo patético. Hay personajes extremadamente desperdiciados como Caster, Sasaki Kojiro, Lancer que fue tan humillado que ni siquiera le dieron una versión alter, y el mismísimo Gilgamesh que fue humillado solo para mostrarle al espectador que tan fuerte era Sakura en su forma de sombra. Realmente el problema de Fate y sus rutas, es que no existe una donde no desperdicien ni basureen personajes, para que otros puedan brillar. Lo cual es lamentable, pues se les podría dejar un mejor papel. El inservible de Shinji debió morir de una forma peor, con todo lo que hizo, el tipo de muerte que tuvo fue un regalo. Y no, Shinji no es un buen personaje ni está demonizado en esta ruta. Intento hacer lo mismo con Rin en la otra serie, por lo que siempre ha sido un fracasado asqueroso. El final por temas de tiempo se salta muchas cosas, hay un time skip, mostrando los progresos en la relación de Rin y Sakura, pero saltándose el desarrollo de esta y posibles dificultades que tuvieran al repararla. Y el final con Shiro deja dudas algo tontas pero como mínimo curiosas. Ese cuerpo que le dieron, tiene que repararse, es totalmente humano al meterle un alma o se rompe. Si Shiro puede coger con Sakura en ese cuerpo y tener hijos. La diferencia de por qué considero mejor Evansfield que un Limited Blade Works, pese a ambos tener problemas y virtudes similares, es que sus virtudes las aprovecharon mejor. El trío protagónico me pareció mejor en Evansfield, y los personajes que brillaron en la ruta de Sakura, como Kirei, Iliasville, Sakura, Rin, Raider. Me parece que brillaron más que los de la otra ruta. Donde diría que solo Archer y Caster fueron personajes de calidad. Este ha sido mi análisis de la mejor ruta de Fate según los fanáticos. Si te ha gustado el video te invito a dejar tu like, tu comentario y compartirlo para que alguien lo vea, si no qué chiste hacer videos. Un saludo a los miembros del canal que son los verdaderos héroes de este canal al aportar económicamente para la creación de contenido. Un saludo.